Bienvenidos, pues ya estamos nuevamente en Cine Regio, donde podemos escuchar de la gente y los proyectos que se hacen aquí en Monterrey y algunas otras cosas. Mi nombre es Mirtala Suárez y antes de comenzar les paso nuestros datos de contacto, que son el 2020-2515, para la gente que está en el área metropolitana y fuera de ella pueden llamarnos al 01800-263-2515 y nuestro correo electrónico es el cineregio@gmail.com. Y bueno, para mí es un gusto tener el día de hoy a Walterio Pesqueira, compositor, productor musical y director creativo, que ya es la segunda vez que está con nosotros y que le agradezco mucho su presencia porque yo sé que el día de hoy tuvo algunas complicaciones, pero de todas maneras está aquí con nosotros y te agradezco bastante. Walterio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Qué bueno, pues muchas gracias y ya habíamos estado platicando un poco sobre tu trayectoria. Que bueno, tienes trayectoria como músico, como compositor, has trabajado en jazz, en otro tipo de música, estuviste en Disney con una también larga trayectoria ahí a cargo de algunos proyectos que ahorita nos platicarás brevemente. Y bueno, has trabajado eres del DF, trabajaste aquí también en Monterrey, en Los Ángeles, etcétera. Bueno, es una trayectoria muy larga que yo creo que nos llevaría la media hora, pero bueno, nos vas a platicar un poquito más de ella. Y bueno, también recientemente estuviste aquí para dar unos cursos de doblaje. Así es, sí. Así es que es un tema interesante que ya lo habíamos platicado, pero para la gente que no lo sepa, una de las cuestiones interesantes es que no se sabe aquí, o que bueno, no nos enteramos, ¿no? Que se hace, fue el doblaje para algunas de las películas de Disney que tú encabezaste o dirigiste, como para Hércules, Anastasia. Bueno, Anastasia no es de Disney, pero es de Fox, pero de Disney, por ejemplo, fue efectivamente Hércules y Recreo. Una serie sí, varias series de caricaturas, sí. Recreo, Peanut Butter and Jelly, ahorita se me van los nombres, pero sí hicieron como 10 series aquí. Sí, y lo interesante, como decíamos, es que se hizo aquí, entonces a veces no nos enteramos de tanto producciones cinematográficas, que tampoco podemos decir que es Hollywood ni nada que ver, pero bueno, definitivamente se hacen algunos trabajos, que en este caso se hicieron esos doblajes y algunas otras cosas. Y ahora tú estuviste, como lo había comentado, en Disney, más de 7 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, bueno, te voy a explicar más o menos cuál es la historia tanto de mi trabajo en Disney como la razón por la cual se hizo trabajo de doblaje aquí en Monterrey. Yo, como mencionaba, soy del DF y ahí empecé mi carrera profesional en el DF como músico. Eventualmente se presentó la oportunidad de hacer doblaje de canciones y de las canciones poco a poco me fui hacia el doblaje de diálogos también. Por algunas razones personales nos venimos a vivir aquí a Monterrey en el 92 y yo me traje pues lo que tenía de trabajo de doblaje para acá. Poco a poco, bueno, al principio yo iba y venía a México y en realidad todo el doblaje se seguía haciendo allá porque allá hay una gran infraestructura de doblaje, hay actores y estudios y en fin, muchos recursos. Aquí en Monterrey yo pues me generé la idea de empezar a hacer doblaje o de empezar a buscar las posibilidades de hacer doblaje aquí para, en pocas palabras, entre otras razones, para no estar viendo tanto a México, ¿no? Pero bueno, eso fue un proceso más o menos tardado porque la urgencia de los proyectos no me permitía andar buscando y haciendo pruebas y etcétera. Pero bueno, eventualmente ya comencé a hacer algunos trabajos de traducción aquí en Monterrey, algunos trabajos de casting, algunos trabajos de grabación también. Previamente a mi contratación directa de Disney, lo que pasó fue que en el 95 se me ofreció un trabajo como consultor para ayudar a supervisar las versiones de las películas animadas, las versiones del franco-canadiense y del portugués de Brasil. Entonces estuve 6 meses como consultor, también trabajando, aparte del español de Latinoamérica, trabajando en esas dos versiones. Y pues bueno, eventualmente ya en el 96 me contrata Disney y yo me voy a vivir a Los Ángeles, a Burbank. Y en ese momento lo que sucedió fue que los recursos de doblaje que yo había desarrollado los traspasé a un estudio que se llama Musitron. Y Musitron
como yo conocía el trabajo que se hacía, que era realmente bastante bueno, yo comencé a asignarle como cliente de Disney proyectos a Musitron, y así fue como se empezó a desarrollar más la actividad de doblaje, porque como te digo, cuando yo estaba aquí andaba tan ocupado que no podía realmente no pude desarrollarlo bien, pero así fue como comenzó. Y sí, efectivamente se hicieron bastantes series y bastantes películas y muy bien siempre. ¿Es un proceso divertido? ¿Te gusta hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Es un proceso increíble, porque realmente el alma de las películas es increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer el doblaje de una película como El Jorobado de Notre Dame, que sí parte se hizo aquí en Monterrey, pues es conocer primero el proyecto, que el proyecto pues te gana, te encanta, ¿no? Y entonces de ahí viene una como energía para traducirlo bien, sincronizarlo bien con la imagen, para hacer el casting, es decir, seleccionar las voces adecuadas, tanto del diálogo como de las canciones. Y de ahí en adelante pues el proceso de grabación y el proceso de edición, que es cuando se corrigen algunas imperfecciones, diría yo, de la grabación, y el proceso de mezcla y masterización final. Me hablabas de Hércules, el cual tiene algunas, bueno, casi todas las canciones de Disney tienen piezas musicales. Entonces, en esta película de Hércules, aquí también fueron cantantes regiomontanos los que hicieron las voces, o... Bueno, principalmente Tatiana, que hizo la voz de Megara, tanto diálogo como canciones. Y los coros y algunas otras voces. Muchos de los coros se hicieron aquí, algo se complementó en México. Pero el caso de Hércules es un poquito especial, porque el grado de dificultad de las canciones es bastante alto. Es música gospel con voces negroides, combinación de voces frescas como la de Tatiana, ¿verdad? Pero realmente lo que fue excelente fue que Monterrey dio el ancho para todos esos coros y todos esas participaciones vocales. Y fíjate que hablando de ese tema del doblaje, no es, aparte de todo lo que implica, que si quisiera que nos platicaras un poquito, es también la cuestión de la interpretación o la voz o la actuación, porque si de repente nos toca ver, yo creo que a todos en la tele, algunos doblajes que dices tú, o sea, le mata el alma de la película, o mata el alma del programa o de la serie, porque es una cuestión completamente diferente. Y si la voz, los sentimientos, los diálogos no se hacen con la intensidad, o sea, no se transmiten, pues definitivamente se cambia todo, se le quita la vida, ¿no? El brillo. Sí, efectivamente, ahí es donde viene realmente la gran importancia del proceso del casting, porque antes de hacer un casting hay que entender bien al personaje, al rol del personaje en la película, las características de la voz del personaje, y sobre todo ver si los candidatos tienen el potencial dramático para interpretar a un cierto personaje. Cuando más nos alejamos de lo que tiene que ser la selección ideal, es cuando empiezan a pasar estos problemas, que vemos al personaje que no le queda la voz, o que no está actuando bien, o que no está sincronizando bien, o que no, en fin, que no le está dando al personaje, ¿no? Así es. Y es precisamente lo que te quiero preguntar, o que nos comentes, qué es lo que involucra el doblaje, porque yo, por ejemplo, tomé este curso que diste, y realmente uno se sorprende todo lo que implica, porque aparte de estar leyendo el guión, tienes que actuarlo, pero nada más actuarlo, tienes que sincronizarlo, o sea, buscar que el movimiento de la boca vaya o sea similar al movimiento de la boca del actor en el otro idioma o del dibujo animado. Y bueno, también tienes que tener cuidado de las labiales, por ejemplo, las letras que se notan fuerte. Entonces, digo, es un proceso complicado, pero sin embargo yo creo que los actores van agarrando cierta habilidad, pero sí se necesita, digamos, cierta destreza para poder hacer este doblaje, que es todo lo que implica, porque no es tan fácil, no es ven y di esto y ya, ¿no? Sino ve y dilo de cierta manera, a cierto ritmo, con ciertos matices, etcétera. Sí, mira, a grandes rasgos el doblaje implica, son varias etapas, es un proceso de producción realmente. El primer paso es, obviamente, ya de que está seleccionado un proyecto y asignado, por ejemplo, en
en este caso a Musitrón, lo que hay que hacer es una descripción creativa, diría yo, del proyecto, en donde viene los personajes, las características de los personajes, la historia y, en fin, lo que se necesita a nivel creativo para hacer este doblaje en particular. La historia es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya más o menos, por ejemplo, en el caso de las voces, entendiendo las necesidades de las voces, se comienza el trabajo del casting. Entonces, el trabajo del casting es, diría yo, el primer paso para en el proceso del doblaje. Ya después de haber seleccionado las voces, empezamos a pensar en la traducción del guión o del script, que tiene que ser una traducción sincronizada de tal manera que la duración de las palabras y su, como decías tú, su presencia en la imagen sea lo más acercado a la versión original. Entonces, es lo que llamamos una traducción sincronizada, o sincrónica a veces le llaman también. Pero el caso es que lo que vamos a tratar de hacer es medir el inglés y tratar de darle la misma duración al español y sincronizar, como decías tú, las letras labiales, para que así son trucos que se obtiene un resultado más creíble, ¿no? Más acercado al original. Efectivamente, ya después de esto, en el proceso de grabación en sí, vas a tener a un director y a los actores leyendo la traducción sincronizada y actuándola, ¿no? Entonces ahí es donde tú estabas hablándonos de la importancia de la actuación y de la sincronización en el momento de la grabación. Sí, efectivamente, el papel del director de doblaje es llegar con su guión, con su imagen y a su estudio a dirigir a cada uno de los personajes que va a interpretar a algún carácter de la película. Ahí, claro, el director siempre es una persona mucho más experimentada que los actores. Generalmente para la dirección se selecciona una persona que tiene más capacidad por su experiencia. Pero bueno, ahí estamos hablando del director y el actor, y entonces el actor pues está leyendo, está sincronizando con la imagen, y el director es el que va a estar tratando de encontrar si hay algún defecto o si hay alguna manera de mejorar la actuación. A veces empieza con una primera lectura, una segunda lectura, y ya después empieza a grabar. Los actores de doblaje que tienen experiencia generalmente son muy rápidos, muy eficientes, diría yo, doblan rápido y con una calidad tanto vocal como dramática muy alta. Muy bien. Bueno, Walterio, vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Ok.